Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy tenemos la conferencia de la doctora Joana Caterina Faliero. En esta instancia vamos a estar tocando el tema de los peligros, impactos legales y responsabilidades de los usos de la inteligencia artificial, sus derivados y aplicaciones, casuística del chat GPT en el ejercicio profesional del derecho, incidentes y nuevas problemáticas. A forma de resumen, voy a presentar a la doctora Faliero, por si alguien no la conoce. Es doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en la protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Informática con programas de actualización en Derecho del Consumidor y profundizado. Abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe, Unión Europea y directora del Estudio Faliero. Es directora del programa de actualización de posgrado de Data Governance, Data Compliance, InfoSec, Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora del posgrado Derecho Informático Avanzado, Legal Tech, Inteligencia Artificial y Algoritmo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, es profesora titular del régimen legal de datos, de la especialización en criptografía y seguridad teleinformática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF, es profesora titular en la materia de Derecho en el Ciberespacio del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, es autora de 4 libros, entre ellos La protección de datos personales y El derecho al anonimato revolucionando el paradigma de la protección en tiempo de posprivacidad, es disertante nacional e internacional. Te damos la bienvenida, Joana, gracias por estar. Bueno, Sonia, muchísimas gracias a vos, para todos, bueno, la doctora Barrientos de actividades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, la idea del encuentro de hoy, como bien anunciamos, tiene que ver con esta cuestión relativa a estos peligros, impactos legales y responsabilidades que existen en materia del uso, o sea, hoy en día es cada vez más difundido, la utilización tanto de inteligencia artificial, derivados, aplicaciones, y en función de eso estamos frente realmente a una creciente casuística sobre la utilización de este tipo de aplicaciones en nuestro ejercicio profesional del derecho y que justamente ¿no? nos causa algunas problemáticas, nuevas tensiones y cuestiones que debemos examinar con cuidado, por lo menos para tener idea frente a la fenomenología a la cual nos estamos enfrentando y cómo esto puede repercutir en nuestras tareas como profesionales del derecho, en los diversos roles que claramente no ocupamos. O sea, pensemos que desde nuestra perspectiva en el ejercicio profesional, como letrados, muchas veces se está incentivando en los últimos tiempos, esto lo conversábamos con Sonia en el off the record, ¿no? En relación a la utilización, ¿no? Masiva de estas cuestiones y la integración a la labor de los estudios jurídicos, entre otras cosas, y también por otra parte algo que conversamos ya y que venimos charlando desde el año pasado, que es esta cuestión de la incorporación de la inteligencia artificial a la justicia, ¿no? ¿Qué cuestiones seriamente tenemos que examinar, con las cuales nos tenemos que posicionar de manera firme para evitar ciertas catástrofes que podrían llegar a ocurrir en caso de que nosotros creamos en esta situación, ¿no? Como decirles, del entusiasmo u optimismo alegre, tecnoreduccionista que muchas veces no se nos propone en la materia. Entonces, bueno, arranquemos primero el recorrido con algunas cuestiones introductorias en torno a la cuestión y a la temática del uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en general. Nosotros está claro que, y ya está dicho y gastado hasta el hartazgo, que nos encontramos ¿no? en esta llamada era de datos. La realidad es que el posicionamiento de nuestra profesión frente a esta era de datos claramente nos lleva al abordaje de ciertos impactos jurídicos y nuevas tensiones, como mencionábamos, en el campo de los derechos. Y todos estos problemas que muchas veces hemos señalado en torno al uso ¿no? de la inteligencia artificial en general y los algoritmos en general, hoy en día tenemos traspolada toda esta situación al ejercicio profesional del derecho, lo que no es menor, por lo menos desde nuestra perspectiva ¿no? de responsabilidades profesionales, de entender los riesgos a los cuales nos podemos estar exponiendo y podemos estar exponiendo a nuestros clientes. Y acá se colocan algunas cuestiones medio complejas de lo que respecta a la dependencia algorítmica. O sea, hoy en día tenemos esta creencia que nos resuena en relación a
depender de los algoritmos, en creer que todo aquello que pasa por un procesamiento algorítmico suele ser más perfecto, suele ser mejor, suele ser más depurado que aquello que nosotros realizamos a través de nuestros métodos tradicionales. Y esto también impacta sobre la creencia del ejercicio del derecho, ¿no? Estamos escuchando muchas veces que se nos dice, utilizás esto para mejorar la eficiencia, para mejorar la eficacia, para mejorar la profesionalidad. Bueno, todas esas cosas que parece que dejamos de tener si no aplicamos tecnología, ¿no? Y entonces, en esa problemática que tenemos de lo que enfrentamos frente a la dependencia algorítmica, surge un problema que no es separable de la utilización de los algoritmos, que ya lo he conversado y expuesto y disertado en muchísimas oportunidades. Quienes me siguen y conozco de asistentes y veo allí en el chat, y que lo he conversado un montón de veces con Sonia también, la temática del sesgo algorítmico, ¿no? Esta cuestión de la discriminación algorítmica, que es algo no evitable, es el gran elefante en el cuarto en la temática, y la realidad es que no es disociable de la técnica, es decir, los algoritmos tienen justamente sesgo. Y un sesgo que se puede generar de diversas maneras, tanto, ¿no?, el sesgo propiamente técnico, ¿no?, de la generación del algoritmo, de la construcción del mismo, como el sesgo que se genera con los datos a través de los cuales se los entrena. Pero por otra parte también tenemos otros problemas muy serios, que son los relativos a un tema que parece claramente, como hemos debatido en la última, ¿no?, en el último encuentro que compartimos hace poco en el colegio. También otra de las actividades académicas que pueden consultar quienes no hayan podido asistir en el repositorio del Colegio Público de Abogados en YouTube. Hemos charlado, bueno, justamente la cuestión de los impactos profesionales en nuestro ejercicio del derecho del proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales. Dentro justamente de estas cuestiones están los problemas relativos que nos trae el uso de la inteligencia artificial, los algoritmos, en relación al derecho a la autodeterminación informativa como derecho de los titulares de los datos. Y esto implica, obviamente, la autodeterminación informativa muchas veces de nuestros clientes. Cuando el abogado decide, pensemos en el caso de la justicia, es un tema, pero también nosotros como letrados, cuando el abogado decide unilateralmente procesar los datos de una manera, de manera no informada, de manera no consentida por el cliente, claramente está realizando, ¿no?, un tratamiento, como decirle, fuera de las reglas del arte de procesamiento de datos. Pero todo esto si nos preocupa la autodeterminación informativa, ¿no? Esto debatíamos en la charla anterior en relación a un proyecto de norma que justamente viene a derrocar el puesto de principio general del derecho en materia de tratamiento de datos personales que tenía históricamente el consentimiento informado, expreso, libre, inequívoco, ¿no?, del titular del dato. Entonces, bueno, esta es una cuestión pendiente, porque se vienen también otros sistemas, como lo vimos, ¿no?, con la charla anterior, sistemas jurídicos que van generando un andamiaje en el cual se permiten estos aspectos, como decirles, predatorios de las prácticas abusivas en materia de tratamiento de datos, entre las cuales están estas técnicas riesgosas de las cuales estamos hablando. Lo que nos lleva a acompañar esta cuestión de la dependencia algorítmica con una, como decirles, una caracterología de nuestra sociedad moderna. Del mismo modo que por el tema de la hipervigilancia hablamos de sociedades de control, con el tema de los algoritmos y con el uso de la inteligencia artificial, claramente nos posicionamos en una postura relativa al dataísmo, es decir, nosotros somos datos, nosotros somos información, y el algoritmocentrismo que lleva a nuestras sociedades a centrarse en el uso de algoritmos. Y esto nos lleva a pensar y obviamente criticar con ello un modelo de apropiación que existe en materia de datos, particularmente, que es justamente el tema del modelo del extractivismo de datos, un pseudoneologismo que acuñé en relación al obviamente mal y notorio extractivismo que existe muchas veces en materia de recursos naturales y la cuestión predatoria. El mismo tipo de posicionamiento tenemos como realizamos con los recursos naturales, con los datos, ¿no? Un extractivismo de datos que nos lleva justamente a la apropiación de los datos, de la información y la explotación de la misma a escalas exponenciales. ¿Y con qué quiero plantear esto? Con la semillita justamente del hecho que veníamos ya señalando desde el año pasado en otra de las actividades que compartimos en el colegio,
en relación a lo que es la apropiación de los datos de la justicia. Ese es otro gran capítulo del cual vamos a seguir charlando justamente a continuación. Entonces, en relación a estos puntos, por lo menos introductorios, estamos claramente, ¿no?, en un momento en el que la identidad digital de la persona tiene un enfoque de orden exógeno, un enfoque que tiene que ver con la información que se vuelca de ella. Y en este sentido, la inteligencia artificial como técnica, ya lo he dicho y lo he mencionado, esto es una técnica que por las características que tiene, en esta cuestión de ser justamente la aplicación, como decirles, de inferencia estadística, es una técnica que no tiene sensibilidad y no tiene contexto. Entonces, en ese sentido, no podemos pretender justamente que la técnica tenga atributos mágicos, como justamente muchas veces se promociona. Y esto también vamos a ver por qué, el motivo de esta caracterización en relación a que es una industria. Está claro que es una de las industrias, como decirles, más pujantes, en la cual todos van a querer participar, y es por lo tanto un motivo más por el cual nosotros tenemos que estar alertas, porque si claramente esto es una industria absolutamente tecnoreduccionista y una industria que está buscando cada vez más clientes, está claro que si nuestra justicia y nuestro sector de la abogacía no había sido, entre comillas, antes contaminado por esa industria, somos un buen target, un buen mercado muy robusto, en el cual también se puede depredar. Entonces hay que tener cuidado con esta cuestión de la tecnología de consumo, porque también nos conduce a otros problemas de ese consumismo tecnológico, ¿no? Ahora bien, la inteligencia artificial, ya mencionaba, o sea, como técnica que no tiene sensibilidad y como es descontextuada, no le podemos pedir lo que no tiene. Y esto implica que la orientación natural en derechos humanos no es algo intrínseco de esa técnica. Y por otra parte, tampoco tenemos veracidad comprobada, que ese es el otro grave problema. Es decir, más allá de que nosotros obtengamos, entre comillas, resultados a través de estos procesamientos, una de las preocupaciones que muchas veces tenemos en estas cuestiones es decir, bueno, ¿y el resultado que me arroja es veraz? Ahora, el problema está en que obviamente no siempre es veraz y de hecho con algunas otras aplicaciones y usos derivados existen cuestiones muy similares con esta cuestión de la falsedad, ¿no? Entonces, surge un tema en relación al enfoque desde la perspectiva del seguimiento de principios que lo hagan tolerable para nuestro derecho en esta utilización de este tipo de técnicas, en la implementación tanto de la inteligencia artificial como los algoritmos. Y acá se mete un tema del cual nosotros hemos sido muy expertos a lo largo del tiempo, que es el tema de la ética. Nosotros claramente tenemos un código de ética profesional en el cual tenemos nuestros principios, entre varios principios de actuación que voy a mencionar en las conclusiones de manera dedicada y específica para que lo recordemos y que justamente lo jerarquicemos más que nunca ahora. Pero en relación a esta cuestión, la ética aplicada a la inteligencia artificial claramente desmejora el enfoque natural, regulatorio, jurídico que se debería tener sobre ella por ser una más de las técnicas de procesamiento de datos que existen. Esto es como decirles, no volvamos a reinventar la rueda, es decir, tenemos leyes que aplican al procesamiento de datos como rubro de actividad económica humana en la actualidad, ¿por qué vamos a generar claustros, entre comillas, específicos, éticos, separados, potestativos para regular situaciones que hoy en día ya tienen mandatos jurídicos cuyo incumplimiento generan sanciones? Entonces, en definitiva, esta cuestión, ¿no?, de buscar ciertos lineamientos, ¿no?, de orden ético, muchas veces la industria lo prefiere y lo impulsa justamente y lo incentiva, y los gobiernos con ese coqueteo que tiene con la industria también avala irse por esa vía, porque claramente están sustituyendo regulaciones, es decir, con ese chiste de, bueno, hagámosle caso a la ética, no la ética tomada como el ejercicio profesional ético nuestro, que tiene sanciones, que su incumplimiento está normativizado, es otro, como decirles, otro tipo de enfoque. Una ética desde el punto de vista simplemente de declamaciones axiológicas sobre la temática es muy liviano, sobre todo cuando del otro lado estás violando derechos humanos digitales, ¿no?
Claro que no hay manera de hacer ninguna, ¿sí? Ninguna actividad humana, ya sea el procesamiento de datos o la utilización de algoritmos sin ética, de la misma manera que no existe derecho que podamos ejercer de manera no ética y adecuada al mismo tiempo. Pero lo que sí tenemos que tener muy presentes es que en este caso la ética no basta. No basta. Y muchas veces esa ética es utilizada justamente como una técnica de marketing agresivo a través de lo que se llama data ethics washing. O sea, yo realizo la actividad X con ética, entonces listo, le lavo la imagen y la actividad se puede realizar. Y esto nos lleva a pensar en esta cuestión de la dependencia algorítmica y cómo va avanzando con estos controles promiscuos y bien suaves que propone, ¿no?, esta cuestión de la potestatividad de la ética, que hoy en día la dependencia algorítmica nos ha tocado la puerta de los despachos y hoy en día la tenemos introducidas en nuestra práctica y ejercicio profesional del derecho, ¿sí?, y de la abogacía. Entonces, cuando nosotros utilizamos y procesamos datos con algoritmos sin parámetros éticos, claramente podemos causar daños, pero lo cierto es que muchas veces esos incumplimientos éticos son también incumplimientos legales jurídicos de normativas en protección de datos personales. Y el problema que tenemos con esta cuestión de los incumplimientos es que la reversión de los daños muchas veces es de carácter incontenible. No siempre, no necesariamente siempre tenemos la capacidad de revertir la incidencia dañosa de lo que provocamos con la utilización de ello. Y está claro que en toda la historia del procesamiento de datos siempre la ética fue una base de los lineamientos regulatorios en materia de datos personales, pero claramente no puede ser un sustituto, por lo menos no en el estadio regulatorio que tenemos en la actualidad. Es por eso que yo siempre intento que tomemos realmente como cuerpo, es decir, la abogacía tiene que tomar un posicionamiento sobre estas cuestiones, porque tenemos que establecer con firmeza un límite jurídico concreto para esa dependencia algorítmica. Porque una cosa es que la inteligencia artificial y los algoritmos toquen a las puertas de nuestros despachos y otra cosa es que nos pateen la puerta, ¿sí? Es muy diferente, ¿no? Entonces, en esa relación de proliferación, de inflación, de expansión, no dejemos que se enquisten justamente en nuestra área de trabajo prácticas que son abusivas digitales en el procesamiento y el tratamiento de los datos. Y tampoco seamos nosotros el eslabón o la cadena para arrastrar a nuestros clientes a ese tipo de tratamientos abusivos. Porque muchas veces cuando los abogados realizamos elecciones sobre qué tipo de software, por ejemplo, o qué tipo de aplicación utilizar para procesamiento de datos e información, estamos tomando elecciones por nuestros clientes. Entonces, si se van a adoptar esas decisiones, claramente vamos a tener que sumar a ese actor, cliente, también para la toma de decisiones sobre dónde procesamos los datos. Porque, por ejemplo, se ha escuchado, y hablaremos más adelante con el tema de ChatGPT, muchos letrados, ¿no?, ostentan esta cuestión de, bueno, estamos incorporando nuestro despacho, ahora tenemos suscripción a, genial. Y la pregunta es, ¿le has preguntado a tu cliente subir datos relacionados, ¿no?, con determinadas gestiones, consultar cuestiones que tienen que ver con cosas que les han sucedido? ¿Tenés consentimiento informado de esos defendidos en relación a que te dejen utilizar? O sea, que el método de elaboración de tus textos jurídicos sea asistido por inteligencia artificial. O sea, porque prácticamente es un tema de un salto, les diría, cualitativo. Pregunto simplemente de manera retórica a toda la audiencia. ¿Ustedes preferirían, no sé, un texto redactado por un jurista o un texto redactado por ChatGPT? Y cuando ustedes contratan a un abogado y solicitan un patrocinio letrado, ¿están solicitando realmente que le googleen un modelo? ¿No? O sea, esto sucedía de manera diferente antes. Antes teníamos, ¿no?, el chiste de tenés un modelo. Hoy en día le preguntan a ChatGPT, ¿no? Haceme esto. Bueno, genial. Ahora, ¿el cliente acordó? ¿Directamente contrata ese servicio el cliente? Bueno, claramente creo que todos sabemos la respuesta, ¿no?, a esa pregunta. Está claro que lo que se espera de la calidad del ejercicio de la abogacía es claramente otro, ¿no? Y el otro tema que tenemos es que con esa utilización justamente de inteligencia artificial aplicada y cuestiones relativas a esto de la dependencia algorítmica, también estamos poniendo justamente en jaque
la privacidad, la protección y la seguridad de nuestros datos, de los datos de nuestro despacho, y por otra parte también los datos, obviamente, de nuestros clientes, de nuestros defendidos, lo que no es menor. Hay mucha promiscuidad en esto, ¿no? Del tratamiento de datos o de creer, ¿no?, que nuestros despachos están obligados al cumplimiento de las regulaciones relativas, ¿no?, a la protección de datos personales, pero sí, claramente lo están incluidos, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta una cuestión. El procesamiento claramente de datos es una realidad mutable, es una realidad cambiante. Y como realidad cambiante también tiene que estar acompañada en esa mutabilidad, en ese proceso de cambio, de mutabilidad y de evolución permanente, también tiene que estar acompañada por un proceso que lleve al cliente también, ¿sí?, al patrocinado, a participar de esa manera también dinámica. Y nos lleva a esta cuestión de que la única manera que tienen para ejercer este tipo, ¿no?, de participación, como decirles, de orden dinámico en cuestiones que justamente pueden ser evolutivas y cambiantes, es a través de ese instituto de la autodeterminación informativa dinámica que acuñe en relación a estas situaciones de procesamiento que son volátiles, que son cambiantes, que son evolutivas y cuyos términos y condiciones claramente pueden ir mutando con el paso del tiempo, y para los cuales el consentimiento que se cristaliza en una autodeterminación informativa de orden estático tal vez, obviamente, cae obsoleto. Ahora, dentro de esa cuestión, ¿no?, de cómo ejercemos esto, tenemos este tema, ¿no?, de la irrupción, podemos decir, bueno, una irrupción más de la inteligencia artificial. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, si ustedes miran hacia atrás, y hacia atrás me refiero por décadas hacia atrás, van a ver que la inteligencia artificial es algo que parece una suerte de zombie cíclico, ¿no? O sea, a lo largo de las épocas va despertando, tiene justamente, ¿no?, un ciclo de hype en el que toda la gente, ¿no?, se excita alrededor de las novedades y de lo que promete. Cuando se da cuenta que no hacen lo que dicen, bueno, se decepciona, pasa un periodo, ¿no?, de letargo y vuelve a promocionarse, ¿no? Y esto lo hemos atravesado, les diría, desde los años 1960, ¿no? No es algo, ¿no?, de la era post redes sociales. O sea, la fantasía de los robots sustituyendo a los humanos, la fantasía de esos procesamientos y de esas inteligencias superiores a la nuestra existen desde muchas décadas hacia atrás, ¿no? Y en la fantasía hasta de la ciencia ficción a nivel simbólico. Pero está claro que en el contraste con la realidad hay claramente golpes fuertes por esas promesas fallidas y, por lo tanto, bueno, frente a cada uno de esos golpes, la técnica, ¿no?, se retira hacia atrás un poquito hacia el olvido para desempolvarse y volver a reflotar cuando encuentra nuevas víctimas. Ahora, si pensamos en nuestro ejercicio profesional, y esto ha sido motivo justamente de uno de los encuentros del año pasado con el tema, ¿no?, de Legal Tech, en nuestro ejercicio, claramente toda la realización de tareas, como llamamos antes, ¿no?, de back office, o todos los procedimientos que son de orden rutinario, ¿no?, en la operatoria, el procesamiento de datos, que tengan tanto los despachos como los despachos judiciales, ha tenido esta cuestión, ¿no?, del back office. O sea, la automatización avanzada siempre ha sido, ¿no?, una parte, ¿no?, de nuestro ejercicio. Pero el tema es que hoy en día se busca, ¿no?, tal vez generar alguna suerte de orden más impulsado por el marketing a través de lo que es el eye-washing, el otro tipo de washing que también impulsa, ¿no?, esta cuestión. Lavar la imagen de una justicia más eficiente, de una justicia que responde mejor, que lo hace más rápido, como si todo lo rápido e instantáneo siempre fuera mejor, ¿no? Que es más eficiente en cuanto a los recursos, etcétera, etcétera. Y es por eso que hay que tener cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. O sea, en este sentido las promesas son muy elevadas, hay muy poca explicación sobre cómo se logran esas metas tan superiores, ¿no?, y tan deseadas. Y la realidad es que en términos concretos, o sea, lo he dicho hasta el hartazgo, la inteligencia artificial como técnica en sí misma genera impactos muy intrusivos, vejatorios, de orden conculcatorio, de perfilamiento ultra intrusivo, como jamás antes se vio, y muy diferente a cualquier otro tipo de técnica de procesamiento de datos que se hubiera utilizado hasta el momento. Por lo tanto, bueno, esto no es una cuestión de minimizar
no estamos realmente en una posición de minimizar los efectos porque nos puede llevar por un muy mal camino. En caso de lo que es el avance, ¿no?, de la IA en lo que es la justicia, hay que tener un punto en cuenta que adquiere un significado muy particular, ¿sí?, en el ámbito justamente de la justicia, que es el tema de la invisibilización que produce el sesgo, ¿no? O sea, tenemos el típico problema del sesgo algorítmico que les hubiera mencionado, que ya saben que genera discriminación algorítmica, pero bueno, el significado, entre comillas, de ese sesgo es que produce en términos generales lo que es la invisibilización de todo lo que no es hegemónico y mayoritario. Y cualquiera de ustedes podría saltar con, uy, discriminación de género, discriminación de. Bien, pero en el ámbito judicial esto puede generar realmente otros matices muy peligrosos y muy diversos. ¿Por qué? Porque también aquellas pretensiones que no son seriadas y que no son recurrentes son, en términos de lo estadístico, no hegemónicas. El amparo de una enfermedad poco frecuente es algo no hegemónico. La pretensión muy rara y poco vista en la jurisprudencia de un trabajador que no tenga una incidencia estadística de tener muchos pronunciamientos al respecto es algo no hegemónico a los efectos, ¿no?, de ese tratamiento de datos. Entonces ahí están viendo un poco, ¿no?, el matiz de aquellas cosas que se van a silenciar. No estamos hablando solamente de los efectos obvios, palpables, transparentes de la discriminación que tenemos capacidad de detectar de manera, como decirles, intuitiva. El problema es todo lo que va a pasar por debajo de la alfombra y que no vamos a estar viendo. Y no vamos a ser jamás capaces de ver ni preventivamente, ¿sí?, ni proactivamente, ni de manera precautoria. Esto va a pasar y nuestras capacidades de reacción van a ser mínimas, van a ser tardías y muchas veces van a ser imposibles de implementar. Es decir, vamos a darnos cuenta del defecto, pero por una cuestión hasta les diría de seguridad jurídica, no vamos a ser capaces de volver hacia atrás en los efectos de las cuestiones que ya hubieran sucedido. Algo parecido, ¿vieron a lo que ocurre con el Instituto de la Nulidad? De las nulidades procesales, ¿no? Es decir, si algo pasó, fue conocido, pero fue consentido, por más que fuera nulo y no fuera objetado de nulidad absoluta y marcado de ese modo, bueno, pasa de largo. Esto es algo parecido. Imagínense justamente, ¿no?, la generación de sentencias cerradas confirmadas, y dar cuenta de ello 1 año y medio más tarde porque se descubrió esa vulnerabilidad 1 año y medio más tarde. ¿Qué se hace con todos los decisorios? Sobre todo que la justicia se jacta de que va a tomar una cantidad de decisorios abismales por segundo, porque estas decisiones se van a tomar, ¿no?, automáticamente. Bueno, ¿y cómo? Ya que tomaste 8.000 millones de decisiones automáticamente, ¿cómo retrocedemos 8.000 millones de errores también automáticamente cuando hay gente del otro lado y hay ejecuciones de sentencias? Entonces los peligros son de un muy alto impacto, de mucha criticidad, pueden atentar de manera capital contra la seguridad jurídica, que obviamente es parte de los bienes jurídicos que nosotros protegemos con el tema de la seguridad en los decisorios. Y entonces en eso es una parte, ¿no?, de lo que justifica esta cuestión de decirles, bueno, como letrados tenemos que decidir la adopción de alguna postura frente a este tema. Colocarlo en agenda, colocarlo justamente en debate, pero tener una opinión firme sobre la protección de aquellas cuestiones que son elementales para nuestro ejercicio profesional, por la seguridad que nosotros requerimos en ese ejercicio, ¿no? Y que también requieren, obviamente, por extensión, nuestros clientes cuyos derechos defendemos. Y que todo esto tiene que ver con que, bueno, estamos en una era basada en principios, ¿no? No podemos de golpe, ¿no?, olvidar los principios jurídicos generales de nuestro derecho moderno que rigen justamente nuestra actividad. El tema que tenemos en la relación de lo que es la justicia con el tecnorreduccionismo claramente nos lleva a un punto que creo que se debe tal vez por la foto de inexperiencia de nuestro sector para hacer frente a estas cuestiones.
¿Por qué? Porque el ámbito de consumo, por ejemplo, ya tiene experiencia de interactuar con la tecnología. Nuestro sector, al justamente caracterizarse y muchas veces, como decirles, caracterizarse de manera negativa, ¿no? Con una connotación negativa en relación al arcaísmo del derecho, ¿no? A la cuestión de que nosotros somos rituales, que nosotros muchas veces nos jactan de decir, bueno, que vamos detrás de los hechos, que nunca vamos a la velocidad de la tecnología, etcétera, etcétera. Hoy en día, ese tipo de latiguillo se está utilizando realmente como una falacia argumental en contra de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si en la experiencia el derecho va detrás de los hechos, bueno, ahora tenemos que adaptarnos a la tecnología y tenemos que adaptarnos irreflexivamente. ¿Por qué? Porque si seguimos nuestros propios tiempos, entonces nos va a llevar puesta la evolución tecnológica, etcétera, etcétera. Bueno, grandes falacias que claramente argumentalmente puede utilizar la industria, ¿no? O sea, está claro que quien nos quiere apurar es el dueño de la aplicación, no es la vida. No tenemos clientes que están golpeando las puertas de nuestros despachos para decir, por favor, usen ChatGPT, yo no quiero más escritos hechos por ustedes, quiero que ustedes los hagan de manera automatizada. No tenemos ningún, lo único que buscan los clientes tal vez es que la justicia actúe más rápido. Ahora, que se los escriba, ¿sí? Un buscador universal, sin comprobación de fuentes que delira realmente, no, nadie está reclamando eso. Es decir, por lo menos yo no lo he visto. Si alguno de ustedes lo ha visto en su despacho, cuéntenos en el chat. Pero la realidad es que nuestro derecho parece no saber defenderse aún, ¿no? De estos tecnoreduccionismos que son absolutamente predatorios por parte de una industria que claramente no tiene ética, que tiene un empuje muy grande, que tiene intereses económicos subyacentes muy cuantiosos, que es bastante uniforme, que tiene una agresividad a nivel marketing muy fuerte, que es única y que es característica y que es muy propia de la industria tecnológica y que justamente le ha permitido a lo largo de estos últimos años infiltrarse en cuanto sector haya podido, ¿no? Y entre estos sectores justamente queda, ¿no? ese islote de la justicia, ¿no? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién se va a hacer del control de los datos de la justicia? ¿O quién se va a hacer también del control y del monopolio de la inteligencia artificial sobre la justicia? Esto es algo parecido, ¿vieron? Como tal vez podríamos ver históricamente, ¿no? En aquella etapa en la cual se estaban descubriendo las tierras y salían esos emprendimientos, ¿no? Los empréstitos a la mar, a buscar nuevos territorios. Bueno, esto claramente es, bueno, ¿quién planta la primera bandera sobre el área de la justicia, sobre el área del derecho y quién directamente, ¿no? Decide monopolizar el manejo de datos, el procesamiento de datos con este tipo de técnicas en este tipo de sector? ¿Y quién va a ser el decisor jurídico sobre dónde y cómo tiene que hacerse la regulación? Y esto está muy claro y ahora a continuación voy a ir comentándoselos. Entonces, bueno, lamentablemente tenemos por un lado esa tendencia que es nuestro derecho no ha sabido evolucionar esa defensa. Cuando tenemos obviamente avances predatorios sobre este tipo de cuestiones, claramente no sabemos cómo responder. Y por otra parte también se han ido las barreras de contención. Esta misma industria pujante ya ha invadido, por ejemplo, sindicatos y gremios, o sea, ya lo hemos visto como ha avanzado en algunas cuestiones, y por otra parte también el tercer sector o el sector de las ONGs que también servía a nivel contención o barrera de contención social ya no existe, porque también está inundado. Y también el sector académico, increíblemente el sector académico también ha tenido estas cuestiones de academia mezclada con empresas, academia mezcladas con productos, en las cuales realmente muchas veces la formación o la oferta académica parece un muestrario de representantes de empresas, más que justamente programas académicos, ¿no? Realizados por juristas dedicados, ¿no? Entonces, en este sentido, empezamos a generar todo un nuevo término de lo que es entretenimiento, ¿no? De orden, como decirles, educativo. Y en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos una cuestión, o sea, esa sombra predatoria sobre todas las otras líneas de defensa permite justamente, ¿no? Allanar el camino para, en primer lugar, ¿no? Justamente comerse también la educación en el tema y por otra parte, ¿no? Hacerse justamente
de la cuestión regulatoria por la falta de actividad local, ¿no? Y entonces empiezan justamente a inculcarse fantasías como la sustitución del humano con la máquina, el bajar justamente el susto que provoca ciertas ideas que son absolutamente oscurantistas sobre la temática, y nos lleva un poco a la realidad, ¿sí? Acá una bajada de realidad sobre la puja, sobre el monopolio regulatorio en el tema. ¿Esto por qué? Porque claramente hay poca actividad regulatoria, y quienes cada tanto van intentando, ¿no?, disputarse la bandera sobre el tema, de forma muy dudosa van regulando, van intentando regular y hacerse de la regulación y del monopolio de la regulación en esta actividad. Y por eso yo mencionaba el avance sobre estas cuestiones, sindicatos, ONGs y demás. El poder legislativo claramente es otra área de conquista. Y eso lo vimos este año, sin ir más lejos. En este año salió, no sé si ustedes están al tanto, la disposición 2 del 2023 de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Jefatura de Gabinete de Ministros, esto el 2 de junio de este año, en el cual se aprobó, ¿sí?, una guía para una inteligencia artificial ética y centrada en las personas, titulada, bueno, Recomendaciones para una inteligencia artificial fiable. Ahí uno se pregunta, ¿no?, ¿cuáles fueron los intereses que han movido esta iniciativa?, ¿no? Porque los documentos jurídicos no tienen generación, ¿no?, espontánea. Y acá vemos, ¿no?, como muchas veces, ¿no?, se golpean los codos, ¿no?, en la generación justamente del lobby para estar en esa primera fila adelante de las corporaciones que se van a venir interesadas en facilitar el ingreso al mercado, ¿no? Y esta es la disputa por el territorio, la disputa por hacerse el intermediario de la puerta de pase entre la justicia por un lado y la industria para que cuando en el futuro venga a ofrecer eso, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con estas cuestiones de golpe, ¿no? Estas iniciativas de generación espontánea, muchas veces con apoyos políticos, ¿no?, específicos o pseudopartidarios, y en el cual no se tiene mucha claridad de cómo se disparó el proceso creador normativo. Es decir, eventos que ya están armados, un debate previo que no se dio, una participación abierta, transparente en el tema que no se dio. Y esto acompañado encima de más lobby, ¿no? El lobby se acompaña de lobby, y es así como, bueno, en el caso, el 5 de junio se realizó, aparte, un gran evento, ¿no?, en Cámara de Diputados sobre la temática de la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? En un momento tan inflexible como este, con necesidades primarias tan insatisfechas como las que tenemos en nuestro presente y cuestiones más críticas, por lo menos en el caso de la justicia, si es que quisieran ocuparse de algo, y que justamente se trataba de la presentación de este documento de pluma, les diría, velada, porque es como decirles no se apersonó el autor, o no se quería adueñar del tema, ¿no?, de manera directa, sino de forma indirecta, o sea, de forma tácita, todos sabían que iban, pero sin decirlo. Y la realidad es que buscaron en ese encuentro justamente monopolizar ese punto de partida de la regulación de la inteligencia artificial en Argentina, sin hacer participar a la ciudadanía, sin hacer participar democráticamente y de manera federal a todos los expertos, y sin hacer participar a cuerpos como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con una convocatoria, ¿no?, seria, sólida, no venía al encuentro, sino claramente, ¿no?, hacerlos participar de una manera relevante, ¿no? Y más allá de estas cuestiones que señalo, ¿no?, el documento con el que se plantea este encuentro obviamente era un documento que no tenía debate, que era muy inespecífico, que era pobremente técnico, muy, muy deficiente, ¿no?, en la cuestión jurídica, y que claramente era inidóneo, por lo menos para la ambición que demostraba. Ahora, lo complejo del lobby es que utiliza nombres pomposos para cosas realmente hiposuficientes, ¿no? Habla de inteligencia artificial y en realidad usa un buscador. Habla de la regulación de la IA y utiliza una guía de la calidad del rincón del vago, ¿no? O sea, es como que, bueno, tenemos esta cuestión de disonancia cognitiva en este tipo de cuestiones, lo que nos lleva a preguntarnos seriamente quién está tirando de ese carro. ¿Y por qué? ¿No? O sea, el por qué, con qué ambición. Y claramente, creo que también en el encuentro se había comentado,
Hay préstamos en dólares detrás de este tipo de cuestiones, también hay financiación de una actividad sobre resultados inespecíficos. Entonces también pensemos que hay una cuestión de lo que en inglés se denomina gatekeepers, ¿no? O personas que se encargan, ¿no? Justamente de vigilar las rejas, ¿no? Vigilar los portales o las puertas, y que generan esta cuestión, ¿no? De control de quién pasa y quién sale, ¿no? O sea, quién se permite entrar y quién no. Y obviamente el que detenta el control allí es el que coloca justamente, ¿no?, el límite de quién puede pasar y quién puede participar en este tipo de cuestiones. Ahora, recordar que de vuelta todo se hace, ¿no?, en tierra rasa, cuando este tipo de guerras territoriales en relación a quién termina monopolizando la regulación para facilitar un determinado lobby y para hacerle el favor a determinados proyectos, claramente lo hace ignorando ciertos pasos anteriores. Más allá que, por ejemplo, nosotros podamos criticar tal vez a nivel jurídico, ¿no?, el contenido o algunos puntos en relación a ello de otros documentos precedentes, en 2018 ya se había presentado un documento, ¿no?, que era sobradamente mejor que la porquería que se hizo ahora, de una cantidad importante de páginas, o sea, eran como 240 y algo de carillas en relación al Plan Nacional de Inteligencia Artificial, y que era al menos un documento más ordenado, más serio, más sólido, con más contenido. Pero bueno, evidentemente no se trabaja con cuestiones antecedentes, se trabaja, ¿no?, con las finalidades, proyectos ombligocéntricos que existen en estos grupos de interés. Y otra tendencia que creo que es bastante preocupante, y en esto justamente conecta un poco con lo que comparamos y charlamos en la charla, en la conferencia anterior, es en relación a este triste problema de la sustitución disciplinar y el combate que se ejerce en contra de la abogacía, ¿no? La abogacía como mala palabra. Y lo mismo sucede en este ámbito con la abogacía y con las disciplinas técnicas y con los profesionales que tienen que ver con estas tecnologías, justamente, lo que es bastante paradojal, ¿no? O sea, si vamos a hacer inteligencia artificial, ¿con quién lo vamos a hacer, no? Y entonces, en ese sentido, nosotros vemos cómo este aparato está manejando justamente, ¿no?, a nivel estatal o intentando la regulación de estas cuestiones y el abordaje y la implementación de sistemas con grupos exclusivamente manejados por medio de filósofos, políticos, politólogos, ¿no?, sociólogos y licenciados de ciencias de la comunicación, que desde ya no reniego las profesiones, no me estoy refiriendo a ello. Lo que me estoy refiriendo es a la cuestión relativa a la idoneidad profesional específica y el modelo de idoneidad específica que se plantea. Si nosotros vamos a trabajar sobre inteligencia artificial, necesitamos disciplinas núcleo esenciales y cosas accesorias. Y dentro de esas principales, claramente necesitamos idoneidad profesional específica compuesta por cientistas de datos, por técnicos, por ingenieros, por programadores, por licenciados en sistemas. Y no necesitamos abogados que hayan hecho un cursillo de 6 meses en programación, no necesitamos filósofos que hablen sobre la programación. Necesitamos claramente gente que sepa cuestiones técnicas reales, comprobables, con seniority, ¿no?, con realmente desarrollo profesional a la altura de lo que sería un profesional del derecho avanzado. Y que claramente por una cuestión de complementariedad e interdisciplinariedad, estas cuestiones tienen que estar acompañadas por la consultoría y la asesoría de esas áreas accesorias, como el derecho y como también pueden ser todas las otras disciplinas que mencioné. Está claro que los juristas no vamos a estar encomendados justamente a programar la inteligencia artificial, pero está claro que esto no puede depender, por ejemplo, de un filósofo. He visto que en relación justo a estos programas que les comentaba, el seminario de capacitación que justamente se hizo en relación a este tema fue dictado por filósofos. Y los técnicos caen realmente como un accesorio, son accidentales. De la misma manera que en la regulación de la inteligencia artificial, evidentemente los juristas también sobramos, porque son profesiones realmente que estamos al servicio de, y en ese sentido hay como toda una puja simbólica entre lo que es la sustitución disciplinar de las disciplinas blandas contra las disciplinas duras,
el avance de las disciplinas blandas sobre las disciplinas duras, el utilitarismo que se coloca, ¿no?, en el velo a las disciplinas duras, y en ese sentido hay un vaciamiento simbólico de los objetivos protectorios que persigue nuestra disciplina. Y esto lleva justamente a esa erosión, a esa corrosión de nuestra profesión y del rol y del posicionamiento que merece, ¿no? Y que en definitiva conduce a inutilizar las normas existentes que tenemos, porque si ya no nos sirven los principios, si entonces no va a haber juristas, va a haber filósofos charlando del tema, sobre el tema del derecho y las derivaciones que pueda haber, ¿no?, de estos razonamientos. Con lo cual, bueno, podemos filosofar un rato, sí, pero también tenemos que pensar en relación a las cuestiones jurídicas subyacentes de estos temas. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque detrás de personas que simplemente se encargan de reflexionar sobre cuestiones legales sin conocimientos legales, está claro que pueden pasar frente a sus ojos innumerable cantidad de prácticas abusivas y de violaciones de derechos no detectadas y que claramente pueden ser hasta avaladas, porque al no tener formación jurídica en ello, pasan de largo, es decir, no notan absolutamente nada sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces es complejo este tema del debate, ¿no?, sobre la sustitución disciplinar. Vengo insistiendo que en esta cuestión tenemos que también hacer defensa de nuestra profesión y de la relevancia de la misma, porque todas estas otras profesiones que mencionábamos van a poder seguir criticando lejanamente, ¿no?, desprendidos de manera absoluta de las consecuencias de sus acciones, las prácticas socráticas que hacen. Y nosotros no podemos dejar realmente, ¿no?, la reflexión simplemente a manos de disciplinas que son de orden contemplativo, ¿no? O sea, como decíamos y compartíamos en el encuentro previo, las leyes no son meros objetos de estudio y contemplación. La abogacía realmente no es una profesión que se puede demonizar con este concepto de cúpula de cristal, y que nos encontramos, ¿no?, en un mundo aislado y desprovisto de contacto con la realidad social. No, muy por el contrario, la abogacía siempre se ha caracterizado por tener una sensibilidad social y justamente servir a esa sensibilidad social, servir a los derechos de la gente. En este sentido, todas las otras disciplinas tranquilamente van a poder seguir reflexionando a pesar de que existan marcos regulatorios violatorios de derechos. Lo que no va a poder suceder es una abogacía que logre ejercer bien con marcos regulatorios de esas características. Así que creo que hay que realmente, ¿no?, empezar a combatir fuertemente desde nuestra posición como abogados, ¿sí? O sea, desde nuestra casa que nos reúne, en el caso, ¿no?, del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, o sea, posicionarnos en esta cuestión y sacarnos claramente ese estigma de cúpula de cristal que se nos tilda y con el cual se nos denosta, porque nuestra profesión es útil socialmente, hoy más que nunca, cada vez con más asiduidad de violaciones, se necesita cada vez más defensa de derechos. Y por esto que comentaba la charla anterior, detrás de las leyes hay personas y en este sentido tenemos un sujeto a proteger que es el titular del dato. No podemos sustituir estas disciplinas y nosotros tenemos que reivindicar desde esa perspectiva justamente, ¿no?, de responsabilidad social nuestro rol profesional, ¿sí? O sea, nosotros resolvemos, somos los guardianes de la resolución de todos los conflictos que se generan a través de los sistemas incompletos que genera justamente la política, la politología, la sociología. Nosotros solucionamos esos problemas. Así que, bueno, reivindiquemos justamente nuestro rol profesional. Y nos lleva esto al tema del coqueteo peligroso de la IA con ese fallonismo decadente de los gobiernos, de las administraciones públicas, que oscila, ¿no?, en coquetear y tener amistad justamente con la industria con la que debería existir una separación, simplemente para preservarse de esos conflictos de interés. Y por otra parte, por esta cuestión del modelo multi-stakeholder, si nosotros tenemos un modelo de múltiples actores interesados, no todos los actores deben y pueden estar mezclados con todos, si no ocurre cualquier cosa. Es decir, imagínense, nosotros claramente en nuestro código de ética profesional no podemos estar defendiendo, patrocinando partes contrarias. Está claro. Ahora, si en el modelo multi-stakeholder
la administración pública, el gobierno, es lo mismo que el sector profesional y es lo mismo que la ONG y todos están relacionados y todos cumplen una función según como sea la conveniencia en el momento en el que se los llama, claramente el conflicto de interés es atroz. Y en nuestro caso sería una falta. Entonces, creo que le falta un poco de experiencia a ese modelo multi-stakeholder en relación a estas cuestiones, ¿no? Que provocan justamente, en nuestros casos, ¿no? Las recusaciones y otras cuestiones. Y luego el tema de la tibieza muchas veces de los señalamientos que se hacen en contra, ¿no? de estas técnicas y lo que se está dando a cambio. O sea, tener idea que lo que nosotros, ¿no? estamos dando a cambio muchas veces por esa ilusión, ¿no? de la mayor eficiencia, de esa mayor efectividad que muchas veces nos venden, esa mayor seguridad, mayor privacidad y protección de datos y sustentabilidad y disruptividad, palabra que le encanta al sector, claramente en esa evolución disruptiva, lo que nosotros estamos realmente regalando como bien jurídico, ¿no? es una serialización no anticipable de resultados injustos. Por lo tanto, no es algo liviano lo que nos están solicitando a cambio. Por lo tanto, nuestra crítica tiene que ser proporcional al bien jurídico que pretenden arrancarnos, ¿no? Entonces, pasando, ¿no? a la relación del tema de costos, otra cuota de realismo. Estamos en una justicia, en un sistema judicial que, si quiere estos cambios, va a tener que asumir claramente esos costos titánicos que asumirían estas cuestiones. ¿Por qué? Esto es algo parecido a lo que está ocurriendo en el debate público sobre algo que también se aprobó sin pensar, que es el sistema de historias clínicas único, ¿no? a nivel federal. La pregunta es, ¿ustedes creen realmente que todos los sistemas asistenciales tienen capacidad? O sea, hemos tenido centros asistenciales en los cuales todavía la historia clínica es una cartulina que lleva en sus propias manos el paciente, ida y vuelta al consultorio, y estamos pretendiendo tener un sistema de historia clínica electrónica única a nivel federal, con un software desarrollado por software, etcétera, etcétera, con un montón, como decirles, de ilusiones irreales, en el medio realmente de un momento en el que no deberían estar ocurriendo este tipo de cuestiones o plantarse o imponerse este tipo de modelos que en definitiva son confiscaciones masivas de datos de salud de los habitantes, del mismo modo que ocurriría en la justicia en el caso de la implementación de sistemas de estas características, porque lo que están buscando es sacarnos, arrancarnos los datos de manera masiva y sin opción. Porque una cosa es, por ejemplo, en el caso de este que estamos hablando de la inteligencia artificial, el abogado que usa ChatGPT en el despacho y le pregunta al cliente, ¿vos me dejás que utilice esto con tus textos o no? Y el cliente dirá a su parecer y entender si acepta o no acepta. Pero lo más complejo es que nuestros patrocinados, si se impone un sistema de estas características en la justicia a nivel nacional, no van a tener capacidad de elegir. Nadie va a tener capacidad de defenderse. Y uno puede llegar a decir, bueno, las leyes las aprueba así el Congreso, etcétera, etcétera, con representación. Bien, miremos en una situación de elevada corrupción como ocurre en la actualidad, estos temas en los cuales directamente se están subastando los datos de toda la población argentina. Recordemos, días atrás tuvimos otra gran exfiltración de datos en el caso PAMI. Gran y nefasta experiencia que atravesamos hace poco. Pensemos cómo se ha respondido a eso. Imagínense tener un data lake judicial, una administración centralizada de datos a nivel judicial, y que se exfiltren de manera masiva todos los datos, ¿sí?, de ese data lake judicial a nivel nacional. Y pensemos algo parecido. Imagínense si se ocurriese un data breach de esas características en el sistema de historia clínica electrónica única a nivel federal. Desastre, ¿sí? Es una catástrofe a nivel datos. Y lo peor es que el paso previo es confiscarnos esos datos. ¿Por qué? Porque ningún ciudadano consintió de manera libre, expresa, informada, específica, ese tipo de procesamientos y la cesión de sus datos para ese tipo de procesamientos, ¿no? Es decir, por lo menos si yo estuviera en la posición de justiciable, claramente decidiría que no se los procese de ese modo. Y buscaría en el ejercicio de mi autodeterminación informativa la opción para
no ser procesada con técnicas de procesamiento automatizado de datos con fines, por ejemplo, de perfilamiento o con el uso de inteligencia artificial y algoritmos programados justamente por el mismo juzgador que tiene que decidir. Porque claramente da lugar a parcialidad. Entonces, bueno, estas cuestiones son muy, muy complejas y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y quién se queda, ¿no? con el dinero de este tipo de cuestiones? Y ahí viene otro tema que puede ser el negocio subyacente detrás de la inteligencia artificial y de estas aplicaciones, lo que nos puede llevar realmente al planteo de una situación que no se emula en la justicia y en el derecho, lo que es el fenómeno del traje nuevo del emperador. Gran fábula y cuento que todos conocemos, en el cual no se acuña esa frase del rey está desnudo, que nos trae dos lecciones muy, muy importantes en el tema de la inteligencia artificial, en el tema de los algoritmos, que es un primer mensaje de advertencia, que es que no tiene, ¿sí? No tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad. Y esto es, por más que nos griten a cuatro vientos que la inteligencia artificial es lo mejor que le puede ocurrir a la justicia, no necesariamente eso es cierto. Si nos insisten de que el Data Lake es el mejor sistema de administración de datos que se puede pedir en la justicia de nuestro país, no necesariamente esto es cierto. Y después tenemos la otra gran lección de esta fábula, que es que no hay preguntas estúpidas. Más de una vez he escuchado en este ámbito de la IA y la justicia y de sus máximos exponentes, por lo menos de estas aplicaciones a nivel local, que siempre complejizan la pregunta y se abstienen de la respuesta sobre pretexto que es muy complejo de explicar. Imagínense ustedes si en la charla del día de la fecha yo viniera aquí a conversarles sobre el tema y les dijera, como es tan complejo para contárselos, mejor les hablo de otra cosa. Y ustedes se fueron acá sin el objeto de la charla, habiendo asistido a una charla del nombre de la charla, y claramente sin respuesta, sin ninguna de las respuestas que esperaban. ¿Y todo ello por qué? Porque, bueno, yo lo subestimo. Es tan complejo lo que voy a decir que mejor no lo digo y explico otras cosas sustitutivas de manera parcial e incompleta. Bueno, eso justamente es lo que ha hecho la inteligencia artificial desde todos los tiempos. La ecuación, ¿sí? La ecuación de información y explicabilidad siempre se ha resuelto quitando la información a esa explicabilidad. Entonces, está claro, ¿sí? Nos dicen menos de lo que nos tienen que decir. ¿Para qué? Para que digamos que sí. Y sobre todo también para generar esta cuestión, como decirles, de mesianismo. No nos explican por qué es tan elevado, tan imponente la cuestión, que nunca seremos capaces de comprenderla, así que bueno, por eso no la sabemos, ¿no? El fenómeno del mago de Oz, otra fábula que nos sirve infantil para ilustrar esto, ¿no? El mago de Oz detrás de la cortina y el engaño que era esto, ¿no? Entonces no caigamos en este tipo de cuestiones. Y una de las excepciones que podemos ver más flagrantes en el tema, además de la privacidad y la protección de datos personales, claramente es la seguridad de datos. Muy rara vez en la utilización de este tipo de sistemas se hacen auditorías respetables en materia de seguridad informática, lo que nos lleva justamente a la preocupación que puede existir sobre este tema de los data breaches masivos, ¿no? Sobre todo, ¿no? En cuestiones del avance de la IA en la justicia y del acaparamiento cada vez más grande de datos. Lo que muchas veces conlleva esta creencia pseudo, como les decía, mesiánica, religiosa, pseudo dogmática, en la que se evangeliza en esta cuestión de introducir una técnica que no va a tener nada malo, ¿no? Que no tiene cuestiones, deficientes, que no tiene cuestiones malas y que en definitiva siempre nos trae un panorama mejor al que tenemos, porque siempre lo que tenemos es deficiente. Y en relación a esto, de este avance, tampoco tenemos un marco normativo que veamos que avanza hacia la protección. En el caso del proyecto de reforma de la ley de protección de datos personales, como hemos charlado en la conferencia anterior, claramente nos desprotege al corrosionar todo lo relativo, ¿no? a esta autodeterminación informativa, ¿no? Y esto nos lleva, ¿sí? a una cuestión relacionada con la viabilidad de la explicabilidad. O sea, hay manera de resolver este tema, ¿no? de la explicabilidad, tenemos forma de salir, y la realidad es que esa explicabilidad, con el caso de este tipo de técnicas, tiene
tiene claramente limitantes concretos. Hay limitantes en lo que respecta, ¿no?, a la capacidad, a lo que sería la velocidad de la explicación, a las funcionalidades. Y en el caso del Poder Judicial es muy claro, tenemos limitaciones de hardware, o sea, revisemos los despachos judiciales y esperemos encontrar realmente, ¿no?, equipamiento que logre sostener esto. Es decir, nosotros, letrados, muchas veces, ¿no?, comentamos esta cuestión de, bueno, encontraremos el sistema activo, no activo, etcétera. El colegio público ha luchado mucho y ha presentado muchas veces una gran cantidad de presentaciones al respecto y demás, hasta el cansancio sobre la necesidad de que se pueda operar, por ejemplo, todo el día. O sea, lo recuerdo con el caso, ¿no?, de la pandemia y los horarios de recepción de escritos. Así que imagínense, o sea, en el estadio de discusión en el que nos encontramos y las cosas que ha tenido que velar y que celar justamente nuestro colegio como para meternos justamente, ¿no?, en una camisa de 11 varas de este tamaño con los riesgos que ello implica, ¿no? Y después la otra cota de realidad, o sea, para hacerlo mal podemos hacer mal cualquier cosa, ¿sí? O sea, está claro que si queremos decir, bueno, sí, tenemos que avanzar, bueno, implementar mal inteligencia artificial es lo mismo que implementar mal cualquier cosa. Hacerlo mal no tiene ninguna diferencia, ningún control. Y hay que tener cuidado con esto de estos modelos extractivistas de gestión de datos, ¿no? Las utopías de positividad extrema son siempre, siempre peligrosas. Y esas ideas peligrosas pueden generar daños que pueden llegar a ser irreparables e incontenibles. Esto que les digo de las fugas, nosotros los estamos viendo, ¿no?, como pequeñas demostraciones, pero pensemos a escala masiva lo que puede llegar a generar, ¿no?, de riesgo. Y claramente desde una perspectiva incontenible, porque la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, y aunque se implementara la fuerza, ¿alguien será capaz de auditarlo dinámicamente? Claramente que no. Por las dimensiones que tenemos, por el tipo de estructura a nivel nacional, es casi, como decirles, de comprobación imposible ese tipo de auditoría. Y en términos generales también surge el conflicto de interés sobre quién y cómo podría llegar a auditar. O sea, recuerden también, como decirles, el censor justamente de parte y parcial con justamente quien impone este sistema. Y pasamos entonces a ese otro bloque del que les quería hablar en el día de hoy, que es el tema de la IA, los derivados y aplicaciones, y ahora saltamos de la justicia y nos metemos en los despachos con esta cuestión de lo que se fomenta en el uso de la abogacía, ¿no?, en la práctica de la abogacía desde nuestra perspectiva, no como letrados, como patrocinantes y demás. Y bueno, obviamente que se nos impulsa, y lo vemos muchas veces, ¿no?, en esta cuestión de los programas educativos que van surgiendo en el tema, de publicaciones que van surgiendo en el tema, de que existe esta necesidad impuesta al sector de la abogacía en esta cuestión de conocer el uso de la IA, de que el abogado sepa utilizar sus aplicaciones y sus derivados, que utilice el ChatGPT, que conozca las ventajas de la utilización que le va a traer justamente, ¿no?, a su gestión de despacho, que aprenda sobre la utilización práctica, que aprenda sobre lo que se llaman los prompts, o sea, las indicaciones, instrucciones, que hay diferentes tipologías de prompts, bueno, cómo hacerlo mejor. Algo parecido, bueno, aprendan a buscar bien, ¿no?, para guiarlos en el camino correcto de la utilización de estos productos, ¿no? Y esto justamente viene a meterse en nuestros despachos. Y esta cuestión del uso, ¿no?, en el caso específico del caso, lo que les planteaba, ¿no?, en la temática de hoy, de la casuística del ChatGPT, que fue desarrollado, y esto nos trae realmente piel de gallina, por OpenAI, que no es santo de la devoción de ninguno. Allá por 2022 fue desarrollado y que obviamente ha tenido mejoras a lo largo del tiempo. El último modelo del cual estábamos hablando es ChatGPT 4. Y en el caso de OpenAI, tenemos otro escándalo, entre comillas, transcurriendo a nivel nacional de forma paralela, que es el caso de WorldCoin, porque justamente, bueno, el mismo creador de OpenAI está con este proyecto que pretende ser una red de identificación
basada en biometría y que se encuentra a nivel nacional extrayendo justamente, ¿no? El iris, ¿no? de las personas usuarias a cambio, en teoría, de criptomonedas de su propio sistema. En el caso les contaré, y Sonia, si llega a prosperar, haremos alguna actividad al respecto. Yo he presentado en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo una denuncia fundada en el artículo 45 por infracciones a una cantidad muy robusta de artículos de nuestra ley 24240, de nuestro Código Civil y Comercial y de nuestra ley de protección de datos personales por infracciones de orden objetivo, ¿no? a estas normativas, y solicitando de verificarse las mismas frente a las aptitudes justamente requisitorias y probatorias de la autoridad de aplicación, que en su caso se aplique el máximo de multa del artículo 47 de la LDC, ¿no? Así que bueno, veremos cómo continúa ese capítulo. Pero volviendo a este tema de OpenAI y estas cuestiones que ya vemos que lindan, no solamente cuestiones poco éticas, sino cuestiones que podrían llegar a ser potencialmente ilícitas a la luz de las regulaciones que les mencioné, esta cuestión genera controversias en varias áreas, ¿no? En el área de la privacidad y la protección de datos personales, por la información que se vuelca en estas aplicaciones, la seguridad de datos sobre cómo resguardan los datos y la información. Recordemos que ya hubo un data breach, ¿sí? O sea, no es que están ilesos y nunca han tenido ningún problemita en el ámbito de la seguridad de datos. Después el otro grave problema que también existe, ¿no? En esta cuestión de OpenAI, que es el tema del etiquetado de los datos, los ejércitos de los etiquetadores y toda esta cuestión que lleva, ¿no? Tal vez el etiquetar contenidos más tóxicos, y después el tema de la sustentabilidad, que es algo no menor, no nos compete por lo menos para esta actividad, para esta charla, pero no es menor para tener en cuenta porque consume muchísima cantidad muy grosera de energía el mantenimiento de esta técnica, que resulta, ¿no? Si se hablaba antes, ¿no? De la insustentabilidad, ¿no? De las criptomonedas o de Bitcoin, por ejemplo, en este caso tenemos algo mucho más grosero, ¿no? Y bueno, para ver un poco, como decirles, la casuística que ha tenido esto en relación a impactos y en relación al derecho, ¿no? En marzo, ¿sí? Del año 2023, creo que todos escuchamos esta cuestión de la noticia que se viralizó de Elon Musk en compañía justamente de muchos otros expertos, y también el llamado a suscribir este tipo de solicitud con otros expertos para ponerle un freno al desarrollo, ¿no? de ChatGPT por los peligros, ¿no? O sea, desde una perspectiva, podríamos decir, de principio típicamente precautorio, hasta que no se sepa más, tengamos cuidado. Y en ese sentido, bueno, claramente han habido países que prohibieron su utilización, lo prohibieron más bien desde una perspectiva, podríamos decir, más propia de sistemas de control y de vigilancia, no tanto por el lado de la protección de los datos personales. El primer país que lo hizo desde esa perspectiva protectoria en datos fue, curiosamente, Italia. Italia fue el primer país de Occidente, ¿sí? O sea, en el caso que prohibió el uso justamente de esta aplicación de OpenAI, por entender obviamente que la misma era violatoria, conculcatoria del RGPD, ¿no? Del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Al mismo tiempo, otra de las cuestiones que ha sucedido y que no es menor es que, de vuelta, frente, ¿no? a esta cuestión de las prácticas poco éticas o curiosas de OpenAI, OpenAI en la actualidad está enfrentando una demanda por la temática de datos personales, porque justamente para entrenar su herramienta, vieron que hablábamos, ¿no? de la inteligencia artificial, que se entrena con datos, los algoritmos se entrenan con datos. Lo que hizo OpenAI fue claramente entrenar haciendo uso, ¿no? de la información disponible libremente en Internet, y en definitiva se robó Internet de una manera, podríamos decir, metafórica, y es por ello que en la actualidad está enfrentando esta acción de orden colectivo por 15 cargos, no es algo chiquitito, una gran cantidad de cargos, que va desde la violación de la privacidad hasta negligencia en materia de protección de datos personales, ¿no? Esto lo presentaron el 28 de junio de este año, y bueno, veremos cómo se va desarrollando. Entonces, esto simplemente para traer una punta, ¿no? en relación a esta cuestión de, a ver, no es una empresa que se haya comportado, ¿no? en el pasado ya de manera ética, ¿no? con la cuestión de la gestión de los datos.
Pero veamos la otra cara, la casuística en relación a sentencias, las primeras, ¿no? Lo que ha, como decirles, revolucionado el ámbito periodístico en relación a noticias de qué lugares han utilizado en decisorios justamente, ¿no?, la aplicación de ChatGPT y cuáles fueron los casos, ¿no?, que justamente resonaron. Una, y esto no es menor, porque vean las coincidencias de estos lugares, una sentencia judicial colombiana del 30 de enero de este año. En este caso, el magistrado había recurrido, ¿sí?, para consultar algunas cuestiones relativas sobre normativa en materia de salud, por un caso justamente de salud de un chiquito, y que justamente el juez lo que hizo fue decir, bueno, yo solamente lo utilicé de consulta, no basé mi decisión en esto, pero bueno, fue un experimento, eso fue obviamente sometido también y revisado por la Corte Constitucional de Colombia, que, oh casualidad, ha sido Corte Constitucional que tiempo antes había intentado implementar recursos de inteligencia artificial en sus decisorios, como pueden recordar. Entonces esto es como Ouroboros, ¿no? La víbora que se muerde la cola. Todos los que han experimentado alguna primera vez con el tema es como que siguen coqueteando con el tema, ¿no? Y después otra decisión judicial en Pakistán. La fecha era 13 de abril del año 2023, fue una decisión relativa a permitir, ¿no?, si una persona lograba atravesar el proceso en condiciones de libertad, o sea, si se permitía una fianza previa, ¿no?, al arresto, y la realidad es que también tenemos una situación de un país que naturalmente no lo caracterizamos con una seguridad jurídica absoluta y que se mete a utilizar algo de este estilo. Y después de vuelta, otra cuestión de un acompañamiento de este recurso de la inteligencia artificial que muchas veces viene de la mano de la cuestión relativa, ¿no?, al lenguaje claro, que fue una sentencia judicial en el caso local, o sea, en el caso de la primera, ¿no?, más allá de los ejemplos posteriores, acá lo que les estoy diciendo, los primeros, ¿no? Más allá de los ejemplos posteriores que cayeron, como por ejemplo España, entre otras cuestiones, la sentencia judicial de la provincia de Corrientes del día 14 de junio, ¿sí?, de este año, en el caso fue tomada por un juez de paz que solicitó justamente, ¿no?, la realización de ese proyecto en relación a copiarle, ¿no?, los considerandos para que salga el decisorio, y en ese sentido también articuló el tema con la utilización de otra herramienta que venía utilizando el mismo juzgado en materia de lenguaje claro, lenguaje sencillo, a través de otra aplicación que es un asistente de redacción en lenguaje claro que se llama ArtText. Ahora, en el caso de los escritos, o sea, ahora nos metemos en el despacho de nosotros profesionales liberales. Tenemos un caso muy resonante que justamente pone patente este tema de lo que se llama técnicamente las alucinaciones de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué son las alucinaciones? Es cuando la IA nos da cualquier respuesta, una respuesta delirante. Y esto sucede cuando las personas no revisan. Y este es el caso que les comento de Steven Schwartz, que surge en relación a un proceso de mata contra Avianca por lesiones justamente en este tipo de medio de transporte, en el cual se terminó imponiendo una sanción de $5.000 a cada uno de los letrados en el caso, particularmente porque estos utilizaron ChatGPT en relación a su implementación en escritos para contestaciones que debían realizar en ese proceso. Esas contestaciones justamente citaban precedentes inexistentes, o sea, en el caso eran citados 6 casos jurídicos que se habían enumerado para respaldar los argumentos, ¿no?, que ellos sostenían y que claramente no existían. Y en ese sentido lo que el juez entendió es que había habido, ¿no?, mala fe resultante de esas fallas de los abogados, de responder justamente adecuadamente a los requerimientos del juez y de los adversarios, ¿no?, en el proceso, que habían realizado esas falsas citas. Y lo que deja la puerta abierta a este fallo es que señala que no hay nada de malo en utilizar, como decirles, herramientas de tecnología, que la IA está entre nosotros, pero lo que está mal es esta falta de control, o sea, el deber de diligencia, de buena fe que tiene el abogado de, luego de hacer uso de ese tipo de herramientas, verificar la información, ¿no? Verificar la información para saber que sea veraz. Entonces,
En otros documentos, o sea, saliendo del plano de los escritos, ¿no? Con el caso de las alucinaciones, también tenemos impactos en el área jurídica, como muchos otros, en relación a la construcción de otros documentos, entre ellos el riesgo de la veracidad del contenido, la imposibilidad de la verificación de la autoría. O sea, esto impacta muchísimo en el área educativa. Pensemos en el caso del área educativa de Derecho, las noticias y las investigaciones falsas, discursos orientados para la manipulación, la falta de transparencia en ese tipo de producciones escritas y todos los otros impactos que podemos señalar en lo educativo, en grado y en posgrado, que ponen justamente en jaque los sistemas de evaluación de orden asincrónico, a distancia o virtuales. O sea, si ahora tenemos a alguien que no solamente, ¿no? Ya los profesores veníamos previniendo esta cuestión de, bueno, no utilicen, es una evaluación, ¿no? A libro cerrado, no utilicen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se agrega esta cuestión. Y existe software para detectar tal vez la probabilidad estadística de la utilización de un software de IA. Sí, pero obviamente el resultado no es absoluto. O sea, hay maneras, como decirles, de detectarlo, sí, estadísticamente, pero no de forma total. Lo que nos lleva a las siguientes reflexiones finales de cierre de este encuentro. Y creo que son destinados para nosotros, ¿no? Como abogados, que siempre me gusta reservar, ¿no? En esta última parte, esta cuestión de lo profesional nuestro, ¿no? Los abogados tenemos que seguir siendo abogados, o sea, no debemos dejarnos hipnotizar por estos espejitos de colores. O sea, hay tecnologías, como decirles, de consumo que muchas veces se buscan imponer. No tenemos que subestimar los peligros, ni las responsabilidades, ni los impactos, ni los riesgos. No somos ni ignorantes, ni poco idóneos, ni poco profesionales, ni poco actualizados, ni poco ayornados por estimar los peligros. Sí, o sea, esa idea que muchas veces se nos trata, ¿no? Como decirles, de oscurantistas por prevenir. No, es un principio general de nuestro derecho, la prevención, y gracias a ello protegemos muchas veces a las personas de peligros que las industrias no dan cuenta, y por eso tiene una función social ese principio que no podemos denostar. Y lo otro, no sustituir nuestra calidad profesional. O sea, hay técnicas que, como hemos visto, no son confiables. Podemos tener cosas accesorias tecnológicas del mismo modo que utilizamos buscadores, del mismo modo que utilizamos otras técnicas de procesamiento de datos, pero lo claro que tenemos hoy en día es que frente a la falta de confiabilidad, de última podemos utilizar accesoriamente, pero hay que hacerlo de manera responsable. Esto implica que desde la perspectiva de nuestra profesionalidad, la revisión tiene que ser una revisión responsable. Y esto me lleva tal vez a esta reflexión que muchos de ustedes compartirán conmigo como letrados, y muchas veces con letrados que hasta me superan en cantidades de años de ejercicio en nuestra querida matrícula. Muchas veces la revisión de textos jurídicos complejos conlleva más tiempo y más dedicación, tal vez, que hasta hacer ese mismo escrito, ¿sí? O esa misma producción, o investigación, o lo que sea, artículo de doctrina, ensayo, lo que fuera, de ese tipo de textos de forma, ¿sí? Entre comillas, artesanal. Es decir, revisar jurídicamente y volver a corregir muchas veces genera una doble tarea en quienes realizan textos complejos. Esto implica que utilicemos estas herramientas, si quieren, para cosas rutinarias, para ahorrar tiempos en la redacción de correos de rutina, tiempos en la redacción de textos simples, pero los textos jurídicos, por una condición de pureza desde la perspectiva de lo teórico, desde su elaboración, desde los razonamientos y la calidad, que lo que tenemos que volcar en ellos, háganlos de la misma manera que los hemos hecho siempre. ¿Sí? La tecnología ha venido a ayudarnos en un montón de recursos para enriquecer justamente esos textos. No perdamos nuestro buen arte. Ese análisis, ¿sí? Ese análisis profundo que nosotros tenemos que velar, ¿no? En relación a la construcción de los temas, tenemos que tener en cuenta que si muchas veces nos venden este tipo de productos y nos traducen esta cuestión de lo que se ha estudiado de esto ha sido lo suficiente, etcétera, tenemos que ver de dónde vienen esos estudios, ¿no? O sea, ¿quién generó esa guía de recomendaciones para la IA fiable?
¿Quién? Preguntarnos, cuestionarnos jamás es malo. Siempre nos lleva a mejores y más profundas reflexiones. Teniendo en cuenta siempre que todas estas tecnologías destinadas al consumo masivo y diseñadas como productos de consumo final tienen siempre riesgo de perecer y riesgos propios del desarrollo de las mismas. En ese sentido, lo que nosotros volcamos, ¿sí?, en la herramienta o en la aplicación, tengamos en cuenta que perdimos confidencialidad y que uno de los bienes que nosotros resguardamos es esa confidencialidad y reserva. Si nosotros volcamos, ¿sí?, ¡pum!, información privada, sensible, crítica en una aplicación de un tercero, indefectiblemente lo que suceda con esos datos, con esa información sensible, la hemos volcado y la hemos perdido. Y hay que tener cuidado, hay que velar celosamente por la privacidad, la seguridad y la confidencialidad de nuestros clientes. Todo aquello que se dice y que se enseña muchas veces sobre estos temas, tengan en cuenta que se lo toca, entre comillas, de oído, porque quienes muchas veces dan, entre comillas, cátedras de ChatGPT, o sea, como si yo les dijera, bueno, voy a hablarles del funcionamiento de la herramienta y voy a darles estrategias de utilización según cómo funciona. La realidad es que lo están tocando de oído porque no hay divulgación científica precisa en la actualidad sobre el funcionamiento de este tipo de aplicaciones que funcionan como caja negra. Porque no hay manera que yo pueda reproducir en una máquina, en mi casa, lo que hace esa herramienta como para yo poder verlo y decir, bueno, esto hace esto. No hay manera, ¿sí? Ni siquiera los cientistas de datos están pudiendo. Todos ellos vean conferencias de verdaderos cientistas de datos, hablan presuntamente de aquello que dice que hace la herramienta y lo que los creadores dicen que hace, pero no habiéndolo verificado por sus propios medios. Y en este sentido, ¿sí?, ese sistema claramente es probado de manera parcial. O sea, quienes dicen, bueno, esto funciona de esta manera, ustedes tienen que... No lo hicieron, ¿sí? No lo hicieron ellos, no lo probaron ellos, no es de ellos, no lo han escrito ellos. Y en ese sentido, esa integración que muchas veces, ¿no?, se impulsa y se impone en la práctica, no necesariamente nos genera mejoras en eficiencia en nuestros despachos, mejoras de eficacia y mucho menos las mejoras esperadas en calidad. Es decir, yo, por lo menos como académica, como jurista y dedicada apasionadamente a este tipo de actividad, que es nuestra actividad de derecho, de la formación jurídica, les digo, es mucho más preferible, antes que he visto, escritos sobre el tema muy oneroso, libros muy onerosos sobre ChatGPT, antes de una suscripción de esas características, capacítense profesionalmente. Claramente todos los profesionales del derecho van a sacarle mucho más jugo, ¿no?, a estas cuestiones profesionales, académicas nuestras, que al saber, ¿sí? Imagínense, yo solamente preguntándoles, ¿no?, en relación a este tema, si ustedes, alguno de ustedes, ¿no?, preferiría, por ejemplo, ¿no?, comprar un libro sobre cómo googlear mejor. Una cosa era utilizar, como decirles, un motorcito, ¿no?, en un buscador, y otra cosa es un sistema, ¿no?, de respuesta complexivo, ¿no? O sea, la vara no la sentemos tan baja, no hay que formarse en ChatGPT, hacer un curso de prompts, ingeniería de prompts para abogados, son todos delirios realmente tecnoreduccionistas. Y para lo último, sí, justamente cerrar repasando algunas cuestiones de nuestro código de ética profesional sobre nuestros deberes fundamentales que tienen que ver con esto, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que utilizar dentro de esos deberes fundamentales las reglas del derecho para la solución de todo conflicto. Tenemos que atender de manera permanente, ¿sí?, a nuestra capacitación profesional. Tenemos que respetar, ¿sí?, rigurosamente el secreto profesional. Recuerden esto, cuando nosotros tercerizamos, ¿sí?, en sesiones de datos no consentidas por los clientes, estamos faltando, ¿sí?, a ese secreto, porque estamos divulgando cosas en espacios no controlados. Y por otra parte, porque estos espacios virtuales hoy en día forman parte de nuestros despachos. Recuerden el inciso I de ese capítulo 3, en el cual nosotros tenemos que defender la inviolabilidad de nuestro estudio y de los documentos que se nos confían. Ese espacio virtual en el que ampliamos y volcamos cosas claramente puede terminar siendo, ¿no?, una violación a la sacralidad de nuestro espacio, ¿sí?
Y si nosotros utilizamos herramientas de estas características, el cliente tiene que saberlo, tiene que haberlo consentido previamente de manera expresa, de manera inequívoca, de manera libre, informada y específica. Y recordemos que en nuestro capítulo 7, específicamente dentro de lo que son los deberes fundamentales relativos, ¿no?, a la administración de justicia, tenemos el artículo 24 sobre falsedad de citas, que reza que es falta de ética efectuar citas doctrinarias o jurisprudenciales inexistentes o exponerlas en forma tal que falseen la opinión o el fallo invocados o realizar falsas transcripciones de resoluciones judiciales o escritos del contrario, y que esto obviamente es acogible a sanciones. Si nosotros vamos a adquirir formación sobre estas cuestiones, aprendamos por favor a revisar, no devaluemos nuestra propia actividad, nuestros conocimientos, no despreciemos nuestro propio oficio. No es el camino desmerecer, deslucir, desvirtuar o desprestigiar nuestra profesión, y mucho menos adecuado, ¿sí?, es seguir ese camino guiados por quienes desde adentro no respetan los propios cimientos de nuestro derecho. No seamos cómplices de abrir el capítulo de la abogacía sin derecho y sin ciencia jurídica. Así que bueno, les agradezco inmensamente, y nuevamente a vos, Sonia, y al colegio, sí, por el espacio académico. Bueno, Joy, la verdad que es un lujo escucharte. También me parece maravilloso cada vez que te escucho y te veo tan comprometida con la temática, y también esta cosa de agregarle a cada charla el tema ético de nuestra profesión y la defensa, ¿no? Porque están abiertas las preguntas para quienes quieran empezar a hacer algún tipo de pregunta. Y yo me quedo repensando y interponiendo, y me interpela toda tu conferencia, porque creo que estamos teniendo como en un momento en el cual tendríamos que estar repensando también qué capacitaciones le damos a la abogacía, cómo reformulamos el código de ética, y también me parece que también tendríamos que estar repensando el tema de poder empezar a hablarles a todos, que muchas veces esta cuestión que vos soslayaste en respecto al tema de la privacidad de los datos que tenemos nosotros en nuestros despachos. Esto no es un tema que sea de ámbito académico, y cuando uno los plantea a veces se te ríen un poco de que pareciese que la ley de protección de datos no sería aplicable a la abogacía, con lo cual nosotros tendríamos que ser los primeros en poder, es decir, darle ese servicio al cliente, que es parte de su derecho, ¿no? Así que bueno, y a mí la verdad que estoy súper contenta de esta charla, porque la verdad que no, es como volver a repensar la profesión y volver a apostar a nuestras capacitaciones, ¿no? La verdad que fue brillante, como siempre, escucharte. Bueno, son todos de felicitaciones, Joy, la verdad, y la convocatoria que tuvo la conferencia, porque es un tema que está muy en boga. Y segundo, también esta cosa de que el colegio comience a tener también una presencia un poco más importante en estas cuestiones, que me parece que no la ha tenido ni siquiera no ha sido convocada para los temas. Como vos bien lo expresaste en tu otra charla, con respecto al proyecto de modificación de la ley de protección de datos, tampoco ha sido llamado para el tema de la guía de la IA, o cualquier otro tema que tenga que ver con esto, ¿no? Y también esta cosa que me parece que me quedó a mí, es que todos podemos entender, pero también tenemos que ser humildes al pedir ayuda a quienes manejan estas temáticas, al apostar a la interdisciplina en esto. Totalmente, coincido con lo que señalás. Creo que el rol de nuestro colegio no es soslayable, no es un participante de ese debate público que pueda ignorarse o que pueda tener un rol secundario, o sea, sobre todo en relación a normas tan capitales como lo que sería, ¿no?, tal vez una futura regulación en inteligencia artificial, una regulación en datos personales que tiene una raigambre constitucional de relevancia fundamental para nuestros días.
y claramente tenemos que recuperar ese espacio y luchar por él como colegio, porque claramente nos están ignorando, y hay ciertas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esta cuestión de la corrosión simbólica, ¿no?, del rol y de la importancia jurídica de nuestras ciencias, y que tenemos justamente que velar por mantener ese rol en relación a lo que es la defensa, ¿no?, de los derechos, porque en definitiva nosotros trabajamos con eso, y si no tenemos normas que sirvan para la defensa de los derechos, tenemos graves problemas en nuestro ejercicio, en la diaria del ejercicio, y como yo siempre digo, ¿no?, detrás de los derechos hay personas, y nosotros somos esos guardianes, ¿no?, que defienden a esas personas. Así que claramente el colegio tiene que recuperar ese protagonismo en esos debates, y tiene que ser convocado, y si no lo es, tenemos que replantearnos en serio como sociedad ¿por qué? ¿Por qué se está perdiendo, ¿no?, esta cuestión de la política acaparándolo todo y realmente quitándole los roles protagónicos a ciertos actores sociales fundamentales que, como vemos, han servido de defensa de un montón de derechos durante la pandemia? O sea, los pedidos incansables y constantes del colegio público y de la defensa que hace del colegio público de la abogacía en relación a mismo las afirmaciones y aseveraciones públicas que muchas veces atacan de manera muy injustificada a nuestra profesión, y que lo tenemos que defender. ¿Y quién es más que nosotros, que somos justamente sus matriculados, los que tenemos que también encargarnos personalmente, desde ese granito de arena que podemos aportar profesionalmente a nivel individual, de enaltecer y de mantener justamente la importancia de la sensibilidad social que tiene nuestra profesión, y de la importancia que tiene nuestra voz en estos debates tan elementales para nuestra sociedad? Y como decís, tener humildad, o sea, la interdisciplina no implica sustitución disciplinar, no es una cuestión de combatir una profesión con la otra, o de avasallar una profesión con la otra, o que una profesión absorba cualquier otra profesión opuesta. Hay que respetar a las profesiones, y las profesiones se pueden enriquecer recíprocamente, sí, claramente, pero en ciertas cuestiones que son realmente críticas, como decís, tengamos humildad, y hay que oír y relegar estas tareas en quienes tengan idoneidad profesional específica. No podemos dejar justamente a manos, ¿no?, de quienes tal vez claramente son inexpertos, con independencia de esto de juzgar la buena o mala fe de este tipo de cuestiones o los intereses económicos subyacentes. Lo cierto es que no lo podemos permitir, ¿no? Así que bueno, agradezco muchísimo siempre, Sonia, tu moderación y las reflexiones hermosas que siempre realizás en estos encuentros que compartimos. Bueno, te damos, la verdad, la gratitud enorme. Gracias por esta conferencia maravillosa y bueno, te esperamos para otras. Muchas gracias. Totalmente. Nos estaremos encontrando en otros eventos con el colegio. Un saludo inmenso a todos. Muchísimas gracias por todos los agradecimientos y por todos los saludos en el chat. ¿Sí? Un saludo muy grande y me despido de todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.